Bienvenido una vez más a Luz en la Palabra. En esta ocasión quiero que meditemos acerca de un tema del cual he hablado muchas veces en los estudios bíblicos que he compartido en la congregación a donde asisto, y es acerca del ser agradecidos. El ser agradecidos es un punto bíblico tan importante, pero a la misma vez muy ignorado por muchos de nosotros. ¿Por qué? Se nos olvida muchas veces la importancia de ello, y también porque nos distraemos con los ataques espirituales que tenemos o los problemas que tenemos que enfrentar. Y al enfrentar tantos problemas y tantas luchas, es fácil olvidarnos de que el Señor espera de nosotros que seamos agradecidos. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos muestran la importancia de dar gracias, de no olvidar los beneficios, las bendiciones que Dios nos da, aunque estemos pasando por un desierto, aunque haya momentos de tribulación y de pruebas. Vamos a tener en mente que es importante el ser agradecidos. En el Salmo 105, versículo 5, dice la palabra de Dios: acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Oigan bien, dice: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. O sea, que si nos acordamos de las cosas grandes que Dios ha hecho, de los prodigios, de los milagros, de las maravillas, en nosotros va a haber una actitud de agradecimiento. Será más fácil el estar pendiente de que Dios ha sido bueno y de que la bendición más grande que nos ha dado es a su Hijo Jesucristo, en quien tenemos salvación y perdón de pecados. Dice el Salmo 92:1: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Un corazón agradecido alaba a Dios. Un corazón agradecido canta al Señor. Si has perdido tu canto, si se te hace difícil adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, si no te sale de tu boca y de tu corazón una adoración al Rey, es porque quizás estás enfocado en otras cosas, que no quiere decir que no sean importantes, pero esto que estamos viviendo, sea cual sea la prueba, la lucha o la batalla, no debe de hacernos olvidar que hemos sido creados para gloria de Dios y que debemos cantar a salmos de júbilo al Señor. En el versículo 2 de ese salmo dice: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es bueno anunciar por la mañana la misericordia de Dios. Bueno, o sea, no basta con solamente alabarle, sino que parte de nuestra alabanza es proclamar a otros, anunciarles a otros que servimos a un Dios de misericordia, un Dios de amor, que ofrece perdón para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que se arrepiente y se aparta de sus pecados. Y al tener en nuestra boca una alabanza, un cántico, un agradecimiento, recordamos que Dios es fiel, y es también parte de nuestra proclamación recordar la fidelidad de Dios, anunciar a otros que Dios es fiel, que Él no falla, que Él no miente y que Él va a cumplir lo que ha prometido, aunque ahora no podamos verlo realizado todavía. En Daniel 6:10 vemos que Daniel recibió una instrucción, una ley, donde le dijeron: no puedes orar a tu Dios por espacio de 30 días,
pero él no pudo contenerse y cada día iba y adoraba, y cuando salió esa ley, él oraba 3 veces al día. Dice en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vemos a alguien amenazado con pena de muerte. No puedes orar, no puedes adorar, no puedes dar gracias a Dios. De lo contrario serás echado en un foso con leones hambrientos. Y este hombre, con amenazas de muerte, decidió seguir siendo fiel a Dios, adorando al Señor y dando gracias. Tú y yo no estamos bajo esa amenaza. No tenemos ese edicto. No hay quien nos impida el adorar al Señor. Es tiempo entonces de recapacitar y preguntarnos qué impide que adoremos, que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios constantemente. Daniel lo hacía 3 veces al día. Esto no quiere decir que es una ley, que debemos hacerlo así. Es un ejemplo simplemente, un ejemplo de alguien agradecido, que ama a Dios, que está entregado, que está consagrado al Señor. Y no se espera menos de nosotros, que hemos recibido al Espíritu Santo. Todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo, que ha sido lavado con la sangre de Jesús, ha recibido el Espíritu de Dios para habitar en su vida. Y debemos, por lo tanto, estar en constante agradecimiento al Señor. Tenemos un ejemplo de agradecimiento en una historia de nuestro Señor Jesucristo, y vemos allí cómo Él esperaba, pues, que por lo menos hubiese una actitud de agradecimiento en aquellos que Él había sanado. Dice Lucas capítulo 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Muy bien por ellos, que creyeron que con seguir las instrucciones de Jesús iban a recibir. No se quejaron, no dijeron, Señor, queríamos que nos tocase y orara por nosotros. Él dijo, vayan y preséntense y muéstrense ante el sacerdote o los sacerdotes. Y ellos fueron obedientes, eso está muy bien, lo cual produjo el milagro. Entonces, el versículo 15 dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Es decir, un grupo étnico con el cual los judíos tenían diferencias, a quienes menospreciaban, tenían prejuicios. Y este extranjero, o este que no era considerado, ¿verdad?, parte de la familia del pacto de Israel, ellos, aunque sí fueron parte del reino del norte, por causa de que se mezclaron con otras naciones gentiles y tomaron sus costumbres, ya eran menospreciados. Pero este samaritano vio el milagro, notó y dio a conocer lo que había recibido, así que los demás se dieron cuenta también. Y él, entonces, viendo que había sido sanado,
no se fue a celebrar con su familia, no se fue a seguir su vida campante y sonante, no, él se volvió a Cristo, se devolvió para dar gracias, para darle gloria a Dios. Muchos de nosotros hacemos como los 9 que siguieron de largo después de haber recibido la bendición de Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Este recibió más que los 9 que siguieron de largo. Ellos fueron limpiados, pero este recibió una palabra del Señor Jesucristo. Resaltó su fe. Vio que no hubo en él a alguien que solamente estaba interesado en recibir un beneficio y luego olvidarse de Dios. Como muchos que a veces, después de ver la bendición de Dios, el milagro de Dios, luego entonces seguimos de largo, siguiendo nuestra vida cotidiana con las mismas malas costumbres, con las mismas desobediencias, ignorando el llamado de Dios, no hablando con el Señor, no dándole gracias. Este recibió una palabra de salvación, porque el Señor no le dice solamente tu fe te ha sanado. Los demás fueron sanos porque recibieron sanidad, tuvieron fe en la palabra que Jesús dijo, en la instrucción que les dio. Pero este que volvió a dar gracias recibe más que sanidad física. Él recibe salvación. Meditemos en nuestros caminos, cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si acaso permitimos que lo que estamos viendo en el mundo nos ahogue la alabanza y la acción de gracias. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La clave para ser agradecidos es encontrar nuestro gozo en el Señor. Cuando sabemos, entendemos que fuera de Él no tenemos la fuerza para gozarnos y disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Cuando entendemos que solamente en su presencia podemos encontrar satisfacción, también podemos ser agradecidos. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Luego dice el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando dice no estén afanosos, está diciendo no se preocupen, no estén llenos de miedo o de ansiedad por nada. Si hay algo que produce ansiedad, afán, temor, pánico, pues trae tu petición, haz conocer tu petición, tu necesidad delante de Dios, con toda oración y ruego, utiliza el medio de comunicación que Dios te ha dado. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo debe ser esa oración? Con acción de gracias. Es decir, reconociendo que el Señor está tomando tu carga, está tomando tu dolor, está tomando tu preocupación, sea cual sea la prueba, sea cual sea el dolor, con acción de gracias. Entrégalo al Señor. Muéstrate. Enséñale al Señor lo que hay en tu corazón. Ya Él lo sabe todo, pero la acción de
dar a conocer o de expresar nuestras cargas, nuestros dolores y preocupaciones, nuestras necesidades, en verdad es un bien para nuestra propia alma y es una muestra de fe. Es una señal de que yo sé y creo que Dios me escucha y que Él va a responder, que Él va a obrar. Y como sé que Él va a obrar, puedo pedir y puedo orar dando gracias, diciendo gracias Señor, porque yo sé que me escuchas. Gracias Señor, porque yo sé que tú vas a obrar. Gracias Señor, porque sé que vas a responder. ¿Y qué ocurre cuando oramos dando gracias a Dios? Que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces se nos va la paz con tantas situaciones que vienen a nuestras vidas. Pero cuando vamos a su presencia, nos derramamos delante de Él y le damos gracia. La promesa que Dios nos da aquí es, te daré paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará tu corazón, guardará tus emociones, tus sentimientos. Y cuando dice también pensamientos, habla de tu mente. El Señor quiere guardar tu mente en completa paz. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aún nuestro trabajo en Dios, o cualquier labor, cualquier obra que hacemos para el Señor, se debe de hacer con acción de gracias. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder servir, de poder ser instrumentos en sus manos, de poder laborar, obrar, hacer algún bien o decir alguna palabra. No importa lo que hagamos, siempre y cuando sea de corazón, en amor, para Dios. Todo esto es un privilegio por el cual debemos dar gracias. Debemos hacerlo dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Aún esto es motivo de ser agradecido y nos siempre pensamos, bueno, sí, debo dar gracias a Dios por su providencia, lo que Él me da, por el sustento, por los milagros. No, pero aún por el trabajar en Él, el poder servirle a Él, todo lo que puedo hacer para Él. Sí, aún esto debe ser un motivo de dar gracias. Ojalá que no olvidemos esta palabra para que de ahora en adelante, cuando hagamos algo, al terminar, estemos diciendo gracias Señor, que pude hacer esta obra de bien a estas vidas o almas, a quien sea. Gracias por lo que pude hacer, porque es para ti que lo hago y es por tu gracia que lo puedo hacer. Aleluya. Perseverad en la oración, velando en ella. ¿Con qué? Con acción de gracias. Una oración sin acción de gracias está incompleta. Creo que cada oración debe comenzar dando gracias al Señor y terminar dando gracias al Señor. ¿Cómo oramos? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste solo para adorarle y darle gracias? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios
para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es difícil de entender en nuestra carne. ¿Cómo puedo dar gracias en todo cuando hay momentos de tanto dolor o dificultad? ¿Por qué? ¿Cómo puedo hacerlo? Humanamente hablando no tiene sentido, pero este es un camino espiritual donde la razón humana no cabe, no puede entender las cosas del reino de Dios, porque son locura para los que no creen. Pero la razón por la que entendemos que podemos dar gracias en todo es porque en Romanos capítulo 8 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aunque no lo entendamos y aunque muchas de las cosas que vienen duelen demasiado. ¿Cómo es posible que aún allí eso pueda obrar para bien? Y es solamente Dios quien puede hacer que eso sea una realidad. Porque nuestra humanidad no tiene sentido. Pero el Señor no demanda de nosotros que entendamos estos misterios, sino que creamos a la palabra, que creamos que en verdad todo obra para bien, que creamos que en verdad podemos dar gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esto es lo que el Señor espera de ti y de mí. Y cuando nos vamos al libro de Apocalipsis, observamos cómo se adora al Señor en el cielo, especialmente el capítulo 4 de Apocalipsis. Nos muestra, nos da un vislumbre de lo que es la adoración celestial. Y en el capítulo 4, versículo 9, habla de los seres vivientes y dice que y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, ¿qué ocurre? Bendito Dios. Bueno, ocurre que entonces también los 24 ancianos y los ángeles dan gracias y adoran al Señor. Y dice el versículo 11, y todos los ángeles, esto es una escritura ahora en Apocalipsis 7:11, donde vemos otro ejemplo, ¿no?, de acción de gracia. Esto es en el tiempo de la gran tribulación. Mientras en la tierra hay gran tribulación, en el cielo se tocan trompetas y hay manifestaciones de los juicios de Dios en la tierra. Pues en el cielo hay alabanza. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y oiga cómo adoran a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sean a nuestro Dios todo, mire, es una lista de varias cosas: bendición, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder, fortaleza. Se mencionan 7 elementos, 7 tipos de cosas que tienen que ver con exaltación al Señor y alabanza. Pero entre ellas tenemos la acción de gracias. Sean, este es un deseo, es una palabra de bendición. Sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno de recibir acción de gracias. Él lo merece. En el capítulo 11, versículo 15, en Apocalipsis dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos
del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Y cómo le adoraban? Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué daban gracias? Porque has tomado tu gran poder. Viene un día, esto está hablando aquí de lo que acontecerá en el tiempo del fin, cuando el Señor derrame sus juicios para trastornar los reinos de este mundo, encabezados por el anticristo, y luego el Señor implantará su reino y el Señor Jesucristo reinará sobre las naciones junto a los redimidos. Y Él, en ese momento, gloria al Señor, hará que la iglesia que estará transformada sea parte de ese gobierno. Esto es algo maravilloso y un motivo grande por el cual hay que dar gracias. Está profetizado ese momento de alabanza y desde ya tú y yo podemos dar gracias. Podemos decirle: Señor, gracias porque nos has hecho participante de tu naturaleza divina y de tu reino. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque es tu diestra de poder que me ha sostenido. Que desde este momento en adelante seamos más fervientes, más entregados, más constantes en la acción de gracias. Porque hay un secreto en el dar gracias. El que es agradecido recibe del gozo de Dios. El que no es agradecido se llena de quejas, de lamentos y termina en incredulidad. Guarda tu corazón. Guardemos nuestros corazones dándole gloria al Señor, dándole gracias a Dios por sus misericordias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.